siempre intentamos comenzar el programa con los temas de salud. En Chile el cáncer de mama es la principal causa de muerte en las mujeres. Un dolor en el pecho que al ser palpado o irregularidades en su contorno pueden ser síntomas de esta enfermedad. Los especialistas llaman a poner mucha atención a estas señales. ¿Qué otras recomendaciones hay ante la enfermedad? ¿Cómo ha evolucionado el tratamiento y cobertura? Lo veremos junto a Badir Chaguán, cirujano oncoplástico de mama de la Fundación Arturo López Pérez. ¿Cómo está, doctor? Bienvenido. Muy bien, muchas gracias, Gonzalo, por la invitación. Doctor, en primer lugar, queremos aprender un poquito del escenario chileno. ¿Cuán relevante es, lo anticipábamos un poquito ahí en la presentación, el cáncer de mama en Chile? Sí, bueno, el cáncer de mama en Chile es la enfermedad que más mujeres mata al año en cáncer, el cáncer principal. Estamos hablando de una estimación aproximada de cuántas personas mueren al año. De mortalidad, cerca de 1.500, 1.600 pacientes por año, y tenemos diagnósticos sobre los 5.000 casos al año. Esas son las estimaciones que da Globocan respecto al año recién pasado de los nuevos casos de cáncer de mama en Chile. Es un cáncer muy, muy frecuente que la gracia que tiene el cáncer de mama es que tiene una alta probabilidad de curación cuando lo diagnosticamos precozmente, y por eso es que somos súper enfáticos en recomendar un estudio de screening preventivo a todas las mujeres sobre 40 años para hacerse su mamografía de forma anual, porque si lo diagnosticamos precozmente es curativo el pronóstico. Sí, ya vamos a hablar de la prevención, pero antes, siempre en el contexto y en el escenario actual, usted decía, entre 1.500 mujeres mueren al año por cáncer de mama en Chile, 5.000 diagnósticos anuales. ¿Cuál ha sido la tendencia en el corto plazo o mediano plazo del comportamiento de la patología en nuestro país, la prevalencia? ¿Se ha mantenido estable? ¿Hay más casos? Sí, ¿Y cuál es la proyección? Sí, estamos diagnosticando más casos. Hasta hace un par de años estábamos cerca de los 4.400 casos más o menos nuevos al año. Hoy la proyección se ve que va en aumento. Estamos cercanos a los 5.000, 5.300 casos por año. Las causas de este aumento muy probablemente sean a que estamos diagnosticando también más cánceres de mama. O sea, estamos llegando y estamos registrando mejor nuestros casos de tal forma de que tenemos un mayor control, un mayor registro. Eso gracias a todas estas conductas que estamos llevando de prevención, de alternativas de concientización. Entonces la gente está tomando un poco más de conciencia, pero de todas maneras estamos llegando tarde. Doctor, ¿por qué se origina el cáncer de mama? ¿Hay algún estudio o varios estudios que más o menos apunten a una tendencia del origen del problema? Sí, el cáncer de mama tiene varios componentes. Dentro de ellos hay componentes ambientales que afectan a la mama, como por ejemplo el ser fumador, el beber alcohol, que son cosas en el fondo externas que nosotros ingresamos a nuestro organismo, como también hay un muy fuerte componente hereditario. Antes de seguir con lo de lo hereditario, los dos otros factores. ¿Por qué el tabaco provoca cáncer de mama? Uno tiende a pensar que solamente el impacto es en el pulmón, pero son varios cánceres que produce el tabaco. Así es. Por ejemplo, la vejiga, que es muy recurrente, porque se acumula, ¿no?, todo el resto ahí en ese gran filtro. Así es. Pero la mama, ¿por qué la mama con el tabaco? Porque los tóxicos pasan por todo el organismo. El tabaco es uno de los principales factores de riesgo para muchos tipos de cánceres. Y dentro de eso la mama también está. La sangre que pasa por todo el cuerpo pasa también por la mama y lleva los tóxicos que ingresamos a nuestro cuerpo a través de los pulmones. Lo mismo el alcohol. Lo mismo el alcohol. El alcohol también es un importante factor de riesgo de cáncer de mama, sobre todo aquellas pacientes que beben más de una copa diaria. Lo que se ha visto en los trabajos científicos es que más de una copa al día va incrementando el riesgo de forma exponencial. En la medida que más alcohol ingresamos, más riesgo existe. Ahora, esos son algunos factores. Dentro de los otros factores importantes en el cáncer de mama está la parte hormonal. Todo lo que es el retraso del primer parto o las pacientes nuligestas que nunca se han embarazado, o aquellas tendencias al alza, por cierto. Claro, que en el fondo estamos retrasando la maternidad en general hoy en día. Eso también se ve que es un granito de arena que aporta a un incremento del riesgo del cáncer de mama. ¿Por qué?
porque estamos exponiendo a las mujeres en el fondo que tienen estas conductas, están expuestas a más ciclos ovulatorios durante su vida fértil. Recordemos que el embarazo y la lactancia son periodos en que la mujer no tiene reglas, no ovula, y por ende el ovario está como dormido. Paradójicamente para la mama, que el ovario esté dormido hace que le disminuye el riesgo del cáncer. Por eso aquellas pacientes que tienen más embarazos o aquellas que dan periodos de lactancia mayor, que en el fondo no tienen ovulación, tienen por ende un menor riesgo de cáncer de mama. Ahora, todos estos factores son, como te digo, pequeños granitos de arena que van incrementando el riesgo. Claro. Y la parte genética, sí, ese también es un factor súper importante, porque hay mutaciones genéticas que a pesar de muchas veces de no ser la paciente fumadora ni beber alcohol, de todas maneras puede tener un cáncer de mama porque puede estar afectado por alguna mutación genética hereditaria que ella porte de su familia. Ahora, hay que tener muy en cuenta que los casos de cánceres genéticos son cercanos al 10% de todos los cánceres. O sea, la gran mayoría, cerca del 90 o 95% de las pacientes con cáncer de mama no tiene este componente hereditario. Por lo tanto, no podemos decir que solamente algunas pacientes pueden o deben hacerse el screening, sino que todas deben hacerse el screening, porque la mayoría no tiene antecedentes familiares. El screening es la mamografía. La mamografía, ¿no? Claro. Muchas personas, bueno, muchas mujeres, uno en la familia, ¿verdad? Hermanas, la señora, siempre se quejan y comentan que es un examen muy desagradable, que no es grato, pero saben que se lo tienen que hacer. Además, claro, las mujeres son súper mateas. Claro. Se preocupan harto más que nosotros de eso. ¿No ha evolucionado el examen? Mira, hay algunas técnicas que permiten tener una mayor, imaginológicamente una mayor certeza, especificidad. Algunos exámenes tipo mamografía como la tomosíntesis, por ejemplo, permite ser más prolijo en mirar, en diagnosticar lesiones que con la mamografía convencional muchas veces no se veía. O sea, se ha evolucionado para entender en el éxito del diagnóstico, éxito del examen, pero claro, no en lo incómodo que es. No, lamentablemente el examen sigue siendo un examen que aprieta la mama. Claro, es una verdadera prensa, entonces es doloroso, es muy incómodo. Es sensible. Algunas pacientes también depende mucho del periodo del ciclo menstrual en que se lo tomen. Las mamas normalmente están más inflamadas justo antes de que llegue la regla. Por lo tanto, lo ideal es recomendar hacerse el examen después de que la regla ha terminado, que es el periodo en que la mama está hormonalmente más en reposo. Ya. Entonces, en ese minuto la mama duele menos. Claro. Perfecto. Ahora, ¿cada cuánto tiempo? ¿Anual? Lo ideal es hacerla desde los 40 años de manera anual. Ya. Esas son las recomendaciones que nosotros en la Fundación y la Sociedad Americana de Cirugía recomienda. También existe hartas formas en el fondo de prevenir. Algunos dicen que en la mamografía habría que empezar a los 50, otros que hay que hacerla cada 2 años. Nosotros recomendamos hacerla de manera anual desde los 40. Creemos que la reducción de la mortalidad que se ha visto en los trabajos científicos a partir de esta edad, desde los 40, es importante igual. Ahí tenemos entonces lo que es el diagnóstico, ¿no? Con exámenes. Pero ¿qué se hace también en la casa? Este examen físico, la palpación permanente de ellas en sus mamas, y no solamente ellas. Ya vamos a hablar de que el cáncer de mama también afecta a hombres, en menor porcentaje, pero también. Así es. ¿Cómo es el examen simple, casero, para monitorear? Mira, es importante tener en cuenta que el autoexamen mamario no es algo no es un método de screening o preventivo del cáncer de mama. No es lo mismo. Basta. O sea, no basta tocar sin no sentir nada. Normalmente cuando la paciente se siente algo ya estamos llegando un poquito tarde al diagnóstico. Por eso es importante también que las pacientes que no están en esta edad de screening, o sea, antes de los 40 años, conozcan su cuerpo y sean capaces de conocer si es que aparece alguna lesión en la mama palpable antes de las edades de los screening, porque muchas veces las pacientes jóvenes, sobre todo, piensan que no es necesario que se examinen porque no están en la edad normal del cáncer de mama. Entonces, eso no es real. Cada vez vemos cánceres de mama en pacientes más jóvenes incluso. Tenemos pacientes de 25, de 27 años con cáncer de mama. ¿Pero en general se manifiesta después de los 25? En general, en la edad en que más se ve es sobre los 50, entre los 55 y 65 años. Esa es como la edad de mayor
¿Es un poco parecido a lo que pasa en nosotros los hombres con el tema de la próstata? ¿Que se produce después de cierto nivel de edad? Sí, en general con los hombres también pasa eso. Ahora, en los hombres habitualmente aparece más tardíamente incluso el cáncer de próstata. Ya, perfecto. En las mujeres aparece en general en la perimenopausia. Esa es como la edad en que más se diagnostica. ¿Qué pasa, perdón, cuando se desata la sospecha? Hablemos del caso ideal. Una persona que va año a año a hacerse su control, se hace el examen, en fin, se detecta que existe un nódulo, claro, una formación, lo ideal tumor. es diagnosticar el cáncer de mama cuando recién está comenzando con la aparición de microcalcificaciones, que son acúmulos de calcio muy pequeñitos que no se palpan. O sea, en la mamografía es capaz de detectar la mamografía la presencia es capaz de células contaminadas. Claro, es capaz de detectar acúmulos de calcio en ciertos grupos celulares que cuando tienen algunas formas características, están agrupados de cierta forma, a nosotros nos hace sospechar que pueda ser un cáncer de mama que esté recién comenzando o bien una lesión precursora. Ya. Esa persona que tuvo ese es lo ideal diagnosticarla en ese minuto. Claro. Ya. ¿Qué tratamiento Hay tiene? que hacer primero confirmar el diagnóstico con una biopsia. En general, para ese tipo de lesiones se hace una biopsia que se llama estereotáxica, que es una biopsia por punción a través de un equipo parecido a la mamografía, por decirlo de alguna forma. Una vez que llegamos al diagnóstico y que se diagnostica ese cáncer, probablemente ese cáncer va a ser in situ, que es lo que normalmente la gente llama como cáncer encapsulado. No es el cáncer invasor que no afecta a los ganglios y que tampoco se va a otras partes del cuerpo. No se ramifica. Por lo tanto, ese cáncer tiene una probabilidad de curación cercana al 99%. Y eso es lo ideal. Esa es la situación ideal. ¿Y ese tratamiento es basta con farmacológico? cirugía? No, siempre se saca esa zona de la mama que tiene ese grupo de microcalcificaciones y después se da radioterapia sobre el resto de la mama que queda. Ya. Y probablemente quede tomando una pastilla que se llama tamoxifeno eventualmente o algunos otros, que es por 10 años. Ya. Hoy en día la recomendamos por 10 años, incluso en algunos casos en que el cáncer es más precoz, se puede dar por 5 años. Ya, ahí tenemos una detección oportuna que igual requiere un tratamiento invasivo, o sea... Claro, igual es un tratamiento quirúrgico, pero es muy diferente Claro. que cuando llegamos a hacer un tratamiento por un cáncer invasor en que tenemos que extirpar el ganglio centinela o bien hacer una disección de los ganglios axilares. Cada vez la hacemos menos, pero existe. Vamos ahí, vamos a esos casos más complejos. ¿Son los más frecuentes? Lo más frecuente es que el cáncer llegue desarrollado. Sí. Ya, entonces, explíquenos lo que nos acaban de mencionar. Claro, cuando la paciente... El ganglio centinela, todos estos conceptos para entenderlo fácil. Cuando en general los nódulos ya son palpables, se trata de una enfermedad invasora. Es muy poco probable que un nódulo palpable sea solo in situ, solo encapsulado. Ya, ahí hay ramificación. Más hacia los ganglios. Puede haber en el fondo metástasis ganglionares. Ya. Es poco probable que si lo encontramos de un tamaño pequeño y el tumor también depende de los tipos moleculares del tumor, hay ciertos tumores que son más agresivos que otros. Entonces hay algunos que dan metástasis antes que otros. Y por eso también muchas veces hacemos tratamientos en que la quimioterapia la partimos antes de operar, para poder reducir el tamaño del tumor o controlar aquellas células que puedan andar rondando por el cuerpo, porque el tumor a veces es agresivo. A pesar a veces de ser un tumor pequeño, hay ciertos tumores que recomendamos hacer quimioterapia antes. Pero lo más común, lo más habitual, es que encontremos un tumor infiltrante en que tengamos que extirpar una parte de la mama y el primer ganglio de la axila, que es el ganglio centinela, para ver si se afectó o no. Y de acuerdo a eso, ver el tratamiento que debe seguir. Si debe ser quimioterapia, radioterapia, hormonoterapia, de acuerdo al tipo de tumor que sea. Entonces, en general, basta con la cirugía y la radioterapia. Es como lo más común. Y es lo ideal que nosotros ojalá encontremos la mayoría de los cánceres a ese nivel. Claro. Cuando se detecta la presencia de cáncer en una mama, ¿necesariamente hay riesgo en ambas? ¿O solamente ataca a una? ¿Cómo es Hay esa ciertos situación? tipos de tumores que tienen una predilección por ser más generalizados en la mama, como por ejemplo los tumores lobulillares. Ese tipo de tumor a veces también aparecen en la otra mama o tiene cierta mayor incidencia de ocurrencia en la otra mama también. Ya, interesante. O sea, hay distintos tipos de tumores también dentro del mismo contexto del cáncer de mama. Claro que sí. Hay varios tipos de tumores y dentro de los tumores, por ejemplo, los ductales, que son los que vienen de los conductos de la mama, los que drenan la leche, hay muchos tipos también histológicos y muchos tipos de factores pronósticos que te van a determinar el tratamiento a seguir. Por ejemplo, hay tumores que son receptores hormonales positivos, que significa que el tratamiento principal en ese caso puede ser la hormonoterapia.
además de la cirugía, vamos a dejarla con un tratamiento hormonal por 5 o 10 años. Hay otros tumores que no tienen receptores hormonales y en general esos son más agresivos, que responden a ciertos tipos de drogas de quimioterapia o algunos que son triple negativos, los llamamos, que son los que no responden ni a algunas drogas ni a los receptores de hormonas. Entonces, la capacidad que tenemos de tratarlos es menor. Básicamente ahí se maneja con quimioterapia. Doctor, usted es cirujano oncoplástico. ¿Cuál es el porcentaje de éxito o cuán exitosa hoy es la recuperación estética también, que no es menor y no es menos importante? Ya hablamos de lo más importante sin duda, que es la supervivencia, ¿no?, del paciente. Pero también uno se pregunta cómo sobrevive esa paciente, claro, o ese paciente en un tema que también tiene tanta significancia, ¿no?, más allá de lo estético. Bueno, la mama es un órgano que es característico de la femineidad, ¿no es cierto? Es parte del contorno corporal, por lo tanto recuperar ese contorno corporal es muy importante para las pacientes, para que ellas se sientan también con una autoestima elevada y no se sientan menoscabadas físicamente y psicológicamente por la extirpación muchas veces de una mama completa. Nosotros lo que hacemos hoy en día es reconstruir la mama de manera inmediata, en la gran mayoría de los casos. Solamente en aquellos casos que están muy avanzados no podemos reconstruirla en forma inmediata porque debemos ver la progresión de ese tumor. Claro. Pero en la gran mayoría de los casos reconstruimos la mama de forma inmediata con prótesis de silicona muchas veces. Es una cirugía en que te alarga un poco el tiempo quirúrgico, pero es bastante tranquila y sencilla porque es básicamente instalar una prótesis detrás de la piel o detrás del músculo pectoral. En ese caso, el contorno corporal queda ya formado por este expansor o por esta prótesis que estamos instalando. Claro. Muchas veces también estamos tratando de conservar la areola y el pezón. Extirpamos en el fondo toda la glándula mamaria por detrás de la piel y detrás de la areola y el pezón. Y si estos no están comprometidos, no hay para qué sacarlo. Claro. En muchos casos. Entonces el efecto cosmético finalmente es bastante bueno. Es bueno, ya. ¿Y normalmente no afecta la parte superficial, areola, pezón? O sea, ¿se puede rescatar usualmente? O sea, el cáncer, por avanzado que esté, no ataca superficial. En aquellos cánceres que están avanzados hay que extirpar mayor cantidad de piel y también el complejo areola y pezón. Pero son los menos. Pero son los menos. La mayoría de los cánceres se puede salvar, claramente también depende de la anatomía de la mama. O sea, hay una reconstrucción potencial bastante exitosa. Bastante exitosa, sí. Muchas veces la mama que tuvo el cáncer queda bastante más estéticamente más bonita que la otra mama, entonces nos toca a veces arreglar la mama contralateral. Subirla, reducir el tamaño, hacer una mastopexia, que es en el fondo levantarla, porque muchas veces la mama que está con la prótesis queda más levantada y estéticamente se ve mejor. Claro. Doctor, en términos de cobertura, ¿cómo estamos en Chile? ¿Cuáles son los desafíos? Cobertura para tratamiento, para examen, para detección, pero también para esto, para la reconstrucción, por lo importante que es y por todo lo que usted ha descrito. Bueno, la cobertura en cuanto a prevención estamos un poco falentes en eso. Nuestro sistema gubernamental en el fondo o del ministerio no tenemos un programa ministerial de screening. Existen la posibilidad de hacerse 2 o 3 mamografías entre los 50 y los 64 años para las pacientes que ocupan el sistema de salud previsional de FONASA. Eso es como lo que cubre, digamos, en general el sistema de salud nuestro. ¿Es poco? Es poco. ¿Y este es un examen caro? No es un examen tan caro. ¿Y entonces por qué no se amplía la cobertura? Porque se necesita crear este programa. Cuando es la mayor cantidad de mujeres que mueren por cáncer. Claro. Se necesita crear en el fondo este programa y se necesita también crear conciencia en la población, porque muchas veces hay mismos programas de las municipalidades que generan estos programas de screening para sus consultorios y esas pacientes incluso no van a hacerse los exámenes, porque a lo mejor no tienen la conciencia de que este examen puede salvar las vidas. Entonces también mucho influye esto del sistema previsional, pero también hay que crear conciencia en la población de que deben acceder a estos exámenes y hacerlo de forma rutinaria. Hacer una mamografía en la vida no sirve. Pues justo tendría que tener la suerte de que justo en ese minuto le hayamos encontrado alguna microcalcificación o algún nódulo. Pero hacerla de forma rutinaria para hacer un seguimiento, ese es un programa de screening, que podamos hacerla de forma anual y poder ver cómo estaba el año pasado, cómo está ahora y cómo va a seguir esta mama. Entonces lo ideal
es poder concientizar a la población, estimularla a desarrollar, a acceder a estos programas de screening, solicitar la mamografía en sus consultorios y aquellas que no van a los consultorios, hacerse la mamografía una vez al año a partir de los 40 años para poder llegar precozmente y poder tener esta posibilidad de curación del cáncer de mama sobre el 95%. Doctor, la Fundación López Pérez se ha dedicado exclusivamente y con mucho éxito a la terapia de distintos tipos de cánceres a lo largo de su historia. ¿Cuánto cuesta normalmente para una mujer ir a la Fundación y practicarse un screening, hacerse este examen? La Fundación tiene varios programas en el fondo, tiene convenio en el fondo con el Sistema Público de Salud, con FONASA, tiene convenios con algunas ISAPRES también, por lo tanto las consultas médicas y los programas el costo es bastante accesible, digamos. Los exámenes va a depender del plan que tenga la paciente, claro que sí. La Fundación además tiene harta actividad de beneficencia a través de las mamografías que se realizan con los camiones móviles. Nosotros contamos con 4 camiones que recorren Chile haciendo mamografías gratuitas a pacientes que entran en el fondo en estos programas de screening. Entonces hacemos algunos convenios con municipalidades también o con centros de salud y vamos con el camión a hacer estas mamografías a estos puntos que están muchas veces alejados y que las pacientes por estar lejos de un centro de mamografía o lejos de un centro médico donde hagan este examen no se la hacen. Y además convengamos Entonces, la idea es la ir salud con preventiva esto. no es algo inherente al ser humano. Claro. No solamente en Chile. Sí, la salud preventiva no es una cosa habitual y cuesta mucho concientizar a la población. Claro, en todos los países. Pero eso básicamente es educación. Por eso es que tenemos que ser súper enfáticos en eso. Educar a la población y comentarles que esto cuando se diagnostica precozmente curativo y recalcar ese punto para poder llegar antes, porque tenemos 1.500 muertes al año y es el cáncer número 1 de muertes en Chile. Entonces, estamos todavía falentes en eso. Si bien estamos haciendo muchas cosas, pero todavía no estamos logrando disminuir la mortalidad como nos gustaría hacerlo. Hay desinformación, pero también hay un montón de factores que no contribuyen mucho a que esto se potencie. Porque en el fondo tú te vas convenciendo y te dando lata. O sea, ya el solo hecho de pensar que tienes que ir a un doctor, me van a pedir un montón de exámenes, no tengo plata, me va a salir caro los tratamientos. Entonces, mucha gente, a ver, estoy siendo súper economicista tal vez, pero mucha gente no va por miedo también. Ojo con miedo eso. también. Mucha gente tiene miedo a que le encontremos algo. Y eso es algo que tenemos que nosotros luchar y educar. Muchas mujeres. A veces se tocan los nódulos. Y no van porque piensan que puede ser cáncer y les da miedo que le digamos sí, efectivamente puede ser un nódulo maligno. Y eso está muy mal. Nosotros tenemos que lograr que esa paciente que apenas se tocó algo consulte precozmente porque de eso va a depender su curabilidad. Si lo diagnosticamos a tiempo, vamos a poder tratarlo de forma curativa y la paciente va a poder vivir muchos años más de manera saludable. Sí. En cambio, si estamos llegando tardes, si llegamos en el fondo tarde al diagnóstico, la posibilidad de curación cada vez es menor. Mientras más ganglios de la axila estén afectados o si el tumor ya hizo metástasis en otras partes del organismo, recordemos que el cáncer de mama puede irse a los pulmones, a los huesos, al hígado, al cerebro. Entonces, en esos casos ya la capacidad que tenemos para tratar estos tumores es mucho menor. No podemos... Doctor Chaguán, muchísimas gracias por venir a conversar de este tema tan importante en que todos tenemos que aprender para evitarlo, ¿no? Para evitarlo y disminuir esas muertes. Gracias.